Hola, mi nombre es Álvaro Giraldo, mis compañeros son Eric Cabrera y Brian Saavedra. Nuestro proyecto es la medición de arco plantar, hallux valgus y ángulo entre primer y segundo metatarsiano a partir de imágenes de radiología convencional. Dentro de las patologías de los pies existen diversas deformaciones que incluyen el pes cabus o pie cabo, pes planus o pie plano, los juanetes y el hallux valgus. El pescaus consiste en un pie que tiene un arco alto que no se reduce al asentar el peso. De esta manera se coloca demasiado peso y esfuerzo sobre los metatarsos y el talón del pie. Esta deformación se puede corregir con una intervención quirúrgica que puede involucrar transferencias de tendones y osteotomía de lateralización del calcáneo. Por su parte, el pes planus tiene una disminución en el arco longitudinal y una desviación del talón en valgo. Esto ocasiona que toda o la mayor parte de la superficie de la planta del pie tenga contacto con el suelo. Se puede corregir en la infancia de manera quirúrgica, con fisioterapia o con zapatos y o plantillas ortopédicas, pero no se puede corregir en adultos. Sin embargo, se puede manejar con zapatos y o plantillas ortopédicas. El término juanete se refiere a una variedad de deformaciones que involucran una protuberancia dolorosa e inflamación en la base del hallux. La inflamación es ocasionada por una prominencia ósea que desarrolla en la bursa de la cabeza del primer metatarsiano. Dependiendo del nivel de dolor, nivel de deformación y tamaño del juanete, se puede tratar con medicina antiinflamatoria o puede requerir una intervención quirúrgica que involucra una osteotomía de la prominencia. Por su parte, el hallux es una condición en la cual el hallux se encuentra desviado de su posición normal y se tuerce de manera interna hacia el segundo dedo del pie. Dependiendo de la severidad de la deformación, puede requerir una intervención quirúrgica. Para el diagnóstico de estas deformidades se requieren radiografías de los pies, no solo para examinar las estructuras anatómicas, sino también para la medición de distintos ángulos. De particular interés están la medición del arco plantar, el ángulo del hallux valgus y el ángulo intermetatarsal, que se mide entre el primer y segundo metatarsiano. El arco plantar parte de la disposición de los huesos del pie en forma de una bóveda a la cual se encuentra en la parte media del pie y se le conoce como trípode podálico. Sus puntos de apoyo son la cabeza del primer metatarsiano, la cabeza del quinto metatarsiano y la apófisis del calcáneo. De estos puntos se desprende la formación de tres arcos, los cuales son arco externo, arco transverso o anterior y por último arco interno o longitudinal. Para el diagnóstico del arco plantar se utiliza el conocido ángulo de Costa-Bertoni-Moreau, el cual consiste en una medición del ángulo del arco longitudinal del pie sobre proyecciones mediolaterales. Este ángulo se forma por una línea que pasa por el punto más inferior del sesamoideo medial al punto más bajo de la articulación astragaloescafoidea, y desde este punto hasta la región más baja de la tuberosidad posterior del hueso calcáneo. Su valor nominal es de 120 a 135 grados, valores menores a 120 grados se diagnostica como pie cabo y por su parte valores mayores a 135 grados se diagnostica como pie plano. Para el diagnóstico del arco plantar se utiliza el conocido ángulo de Costa-Bertoni-Moreau, el cual consiste en una medición del ángulo del arco longitudinal del pie sobre proyecciones mediolaterales. Este ángulo se forma por una línea que pasa por el punto más inferior del sesamoideo medial al punto más bajo de la articulación astragaloescafoidea, y desde este punto hasta la región más baja de la tuberosidad posterior del hueso calcáneo. Su valor nominal es de 120 a 135 grados, valores menores a 120 grados se diagnostica como pie cabo
y por su parte valores mayores a 135 grados se diagnostica como pie plano. Otro ángulo utilizado para la evaluación del arco plantar y el diagnóstico de pie plano y pie cao es el ángulo de la inclinación del calcáneo. Para este se requiere una imagen de radiología con vista lateral del pie. Entonces, lo que se hace es que se hace una línea desde la superficie plantar del calcáneo hasta el borde inferior de la superficie articular y desde la superficie plantar del calcáneo hasta la superficie inferior de la cabeza del quinto metatarsiano y se mide el ángulo entre estos dos. Los valores normales están dentro de un rango de 17 a 32 grados, mientras que hay una reducción en el ángulo cuando hay pie plano y un aumento cuando hay pie cao. Por su parte, el ángulo intermetatarsal se forma entre los ejes axiales del primer y segundo metatarsiano, como vemos en esta imagen. Se utiliza para el diagnóstico y seguimiento de juanetes. Este requiere una vista anteroposterior del pie y se considera que un valor mayor a 9 grados es anormal. Por último, tenemos el ángulo del hallux valgus, que se forma entre la línea de extensión axial del hallux y la extensión axial del primer metatarsiano. También requiere una imagen de radiología con vista anteroposterior y se considera que un valor mayor a 15 grados es signo de hallux valgus. Bueno, para el proyecto es importante determinar los requerimientos y las restricciones asociadas al problema en estudio. Con respecto a los requerimientos, se debe asegurar la precisión de valoración de los elementos de diagnóstico en atención a factores como un adecuado posicionamiento del paciente en relación al chasis, la distancia o inclinación del tubo de rayos X, la programación del voltaje empleado y alguna inconsistencia en la evaluación de las imágenes o los instrumentos usados para la medición. Y con respecto a las restricciones, se debe considerar siempre un margen de modificación de los resultados de las mediciones, tomando en cuenta diversos factores o variables que intervienen en el momento de su realización, tales como la calidad de estudio radiológico, la precisión de los instrumentos de medición, la eficiencia en el trazado de las líneas y precisión en los puntos de referencia. A continuación, se va a formular el problema en estudio y la solución propuesta. La pregunta problema para el proyecto es: ¿cómo se debe realizar la medición del arco plantar, el ángulo intermetatarsal y el ángulo de hallux valgus de manera automatizada, con el fin de acercarse a un diagnóstico de alguna deformación del pie? Y la solución propuesta consiste en aplicar sobre las imágenes de radiografía convencional las siguientes etapas, las cuales son segmentar las estructuras óseas de interés para cada ángulo, identificar los puntos anatómicos para trazar las líneas que creen los ángulos deseados, medir los ángulos formados por las líneas trazadas y finalmente dar una aproximación al diagnóstico según los valores de referencia.